Bendiciones, queridos hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en su canal, El Predicador, un espacio de formación ministerial. Ya hacía un tiempo que no estaba haciendo en vivos ni videos, puesto que estaba tomando un tiempo de meditación y aprendizaje de la palabra, comunión con nuestro Señor, lo cual es muy importante para cualquier ministro que quiera predicar y servir a Dios. Como bien sabe, no soy un predicador elocuente en las redes, pero intento desde mis limitaciones estar siempre en contacto con nuestro Creador para poder darles a ustedes una enseñanza lo más clara y perfecta de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para perder el tiempo. Si queremos perder el tiempo, vamos a jugar a la pelota. Si queremos perder el tiempo, vamos a mirar una película en Netflix, ¿correcto? Pero aquí no. Nosotros enseñamos es palabra de Dios para edificación del pueblo, para edificación de los hermanos, aquellos que quieran entender la voluntad de Dios, aquellos que quieran aprender las Escrituras. Para eso nace el Ministerio Camino Eterno Argentina. Y en el Facebook, El Predicador, la voz que clama en el desierto, con estudios y enseñanzas, nivel seminario, nivel avanzado. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer, para que tú te puedas preparar, no solo para la vida diaria, sino para que seas un discípulo real de Cristo y a su vez discipular a otros, lo que es justo y necesario, porque el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesús, ya nos dio esa orden en las Escrituras que teníamos que formar discípulos. Y para eso nace este canal. Así que aquí no estamos perdiendo el tiempo. No vengo a perder el tiempo, sino a enseñarte las Escrituras. Hay muchos predicadores que parecieran que no tienen nada que hacer y suben en el altar y predican cualquier cosa. No enseñan Escrituras. Y uno como congregante sentado ahí, pasado 2 horas, 3 horas, y una total pérdida de tiempo. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú no aprendes doctrina de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Por más elocuente que sea el predicador, por más carismático que sea el predicador, si no te enseña doctrina, estás perdiendo el tiempo. Pero aquí no. Dentro de nuestras limitaciones, intentamos que comprendas la palabra, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, sabes perfectamente que puedes escribirnos al privado. Cualquier tema de interés tuyo, nosotros podemos ayudarte y responder cada pregunta. No es problema, no es una molestia. Estamos para servir a los hermanos y más aún a aquellos que quieren conocer a nuestro Señor. Sin más, hoy vamos a hablar del endurecimiento progresivo del corazón. Empezando con la humanidad en general. La humanidad en general no conoce a Dios, pero no es porque no hay argumentos, no es por falta de elementos de que me diga hay un Dios. Simplemente deciden no creer en Dios, deciden en su corazón decir, bueno, Dios no existe, Dios no es real, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice ya la Escritura? Y esto no es extraño. No es extraño que hoy en día las personas decidan no creer en Dios. Decidan afirmar que Dios no existe. Tremenda afirmación, de hecho. Pero ya en el tiempo antiguo, las personas decían que Dios no existía, ¿sí? Esto no es algo nuevo. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 1 en adelante, tenemos toda la estructura de la apostasía. Y en Romanos 1:21 nos dice, presta atención, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La Escritura es clara, conocieron a Dios. ¿En qué sentido? Desde el Génesis hasta nuestros tiempos, hay relatos de que Dios es real. Así que
había información suficiente para decir conozco a Dios, conozco esta deidad, es real, existe. Escogió a un pueblo, escogió una nación e hizo cosas maravillosas. Lo liberó a esta nación de la tierra de Egipto. ¿Sí? Había historia, pero aún conociendo todo esto, en su necio corazón, en su necio razonamiento, decidieron no creer en Dios. Y no es diferente hoy. El mundo allá afuera está perdido en sus delitos y pecados. Son esclavos del pecado, aunque digan que son libres y que hacen lo que ellos desean y que con sus cuerpos pueden hacer lo que se les ocurra hacer, porque ellos son libres. En realidad no es libertad. Son esclavos, prisioneros del pecado. Lo que el pecado quiere hacer, ellos hacen. Tan simple como es. No existe libertad sin Dios. No existe libertad genuina sin Jesucristo en nuestras vidas. El mundo no es libre. El mundo es esclavo, prisionero de su pecado. Así que el hecho de que digan que no existe Dios no es por ignorancia. No es por ignorancia. Es supresión deliberada. Toda persona tiene conocimiento suficiente, ¿sí?, para ser responsable y admitir que Dios es real. Hay conocimiento, hay conocimiento. En Salmos 19, del 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que no tengo que ser un teólogo para descubrir la existencia de Dios. Con el hecho de mirar hacia arriba y ver toda la creación, los cielos, ver todo lo que está formado, eso no pudo haberse generado, creado de la nada, como dicen los científicos, que por cierto se contradicen a sí mismos, porque la ciencia no quiere admitir que esto fue creado por una mente inteligente. Ellos dicen que esto fue creado de la nada, los cielos, las montañas, los animales, la flora, la fauna, todo en su perfecta armonía fue creado de la nada. Sin embargo, la misma ciencia te enseña que la nada no puede crear algo. De la nada solo se genera nada. Del caos no viene el orden. La misma ciencia te enseña que del caos solo produce más caos. Entonces, al observar el cielo, la creación, la fauna, las montañas, los animales, nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de que esto tuvo que tener una mente maestra detrás. Alguien tuvo que haber creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Y ese es Dios. Eso es Dios. Por eso en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Interesante, ¿verdad? La creación revela la existencia de Dios. Así que no hay excusas para decir Dios no existe, Dios no es real. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Entonces, no podemos decir la existencia de Dios es imposible porque yo no tengo pruebas de la existencia de Dios. Cuando donde miremos el cielo, montañas, fauna, flora, animales, seres humanos, todo cuenta que tuvo que haber un maestro, un creador. Y ese obviamente es Dios. Ese obviamente es Dios. Pero el hombre en su necedad niega la existencia de Dios. Eso es impresionante. Aún el mundo está cegado, mis hermanos. El mundo no quiere entender que Dios es real. Y un día lo van a comprender. Pero puede ser tarde. Puede ser tarde.
Cuando no se honra a Dios, ni se le da gracias, la mente se vacía y el corazón se oscurece. Y es lo que sucede en la humanidad. El hecho de negar la existencia de Dios, el hecho de afirmar que yo soy autónomo y que soy mi propio Dios, eso hace con que mi corazón se vaya oscureciendo. Y ya con el tiempo forma una oscuridad tal que es imposible que la luz de Cristo entre. Y no porque Dios no tenga poder, es simplemente porque lo hemos rechazado por tanto tiempo que ya no podemos ver, aunque Jesús esté enfrente de nosotros, no lo vamos a creer. Es terrible una mente sin Cristo. Es terrible una mente sin la presencia de Dios en su vida. Romanos capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escucha la palabra fuerte que se habla, la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Impresionante, ¿verdad? Y lo que más me impresiona de este pasaje es que Dios mismo entrega al ser humano a que cometa toda esa clase de abominación y pecado. Y se supone que Dios es bueno, misericordioso y santo, pero también Él es justo. Él no puede apartar su santidad de su justicia. El amor pleno que tiene hacia la humanidad no puede pasar por encima de su justicia. Dios es justo y soberano. Así que el amor y la santidad tienen que ir a la par de la justicia. Y si hay justicia, tiene que haber castigo. Entonces un hombre que niega la existencia de Dios por mucho tiempo, se envanece en su corazón, oscurece su corazón, llega a un punto donde Dios dice: te suelto, ya te libero. Y el juicio más severo que Dios puede darle a la humanidad es que Él retire esa restricción. Todos tenemos una conciencia y sabemos que mentir está mal, sabemos que robar está mal, ¿verdad? Y en algún punto tú quisiste meter la mano donde no debías y la conciencia te dice: no, lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. Ese es Dios. Eso es Dios. El espíritu y el aliento de vida trabajando en ti. Pero llega un punto donde el hombre comete tanto pecado uno tras otro y reniega de Dios y se enoja con Dios y llega al punto que dice que Dios no existe, aunque todo el firmamento y todo lo creado te refleja y te muestra de la existencia de Dios y tú persistes en tu necedad. Dios dice: ¿sabe qué? No hay más restricción en tu vida, haz lo que tú quieras. Y en ese momento Dios se aparta. Y en ese momento es donde el hombre comete los peores pecados. Aunque su mente y su corazón crean que Él es libre y que Él está haciendo lo que Él desea, en realidad es un esclavo del pecado. Y deshonran a su propio cuerpo. ¿Cómo, mi hermano? Bueno, la homosexualidad, por ejemplo, están deshonrando su cuerpo. Estos muchachos que salieron ahora, los Therians, por ejemplo, que se creen animales, están deshonrando su cuerpo. Eso es una señal de juicio. Aunque muchos profesionales digan: no, son personas que necesitan amor y comprensión, la realidad de la situación es que es un juicio de Dios, donde Dios ya se está apartando poco a poco de la humanidad y está permitiendo que esta humanidad haga lo que quiera. Cuando se redefine el bien y el mal, el endurecimiento
avanza más aprisa. ¿Y qué es redefinir el bien y el mal? Es cuando la Escritura dice a lo malo llaman bueno. Hoy podemos ver en la humanidad allá afuera que la verdad es relativa. No hay una verdad absoluta y tampoco hay un bien absoluto y no hay un mal absoluto. Lo que antes considerábamos una locura, ¿sí? Una persona digna de ir a un hospital mental, hoy es considerado algo normal, una cuestión de gusto, una cuestión de percepción. Impresionante. Lo que antes llamábamos asesinato, hoy lo llamamos libertad de expresión, libertad de cuerpo, y empiezan los abortos a matar inocentes antes que vengan al mundo. Llamando a eso que es malo, lo llaman bueno. Y cuando eso empieza a suceder, entonces el corazón se endurece de manera avanzada, progresiva y velozmente, por desgracia. En Romanos capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El pecado persistente deforma la capacidad de discernir. No pueden discernir sabiamente, no pueden saber qué está bien y qué está mal. Pero eso es un juicio de Dios, como ya mencioné, que Dios mismo los entrega a ellos a una mente reprobada. Más claro, no aprobada por Dios. Y una mente no aprobada por Dios es una mente que está lista para ser usada por Satanás. Y eso es lo que pasa hoy en el mundo. Por eso vemos todas las cosas feas que suceden. Guerras, ¿sí? Homosexualismo, aborto, ideología de género. Personas que están totalmente con un corazón endurecido, entenebrecido, guiados por su propia concupiscencia. Y en esto quiero ser claro, porque la Escritura lo es. Dice de su corazón, de su concupiscencia, de la maldad que brota del ser humano, realizan estos actos vergonzosos delante del Padre. La Biblia no dice que es un espíritu de homosexualidad, un espíritu de mentira, un espíritu de división. No dice que es un espíritu de enfermedad emocional o mental, como muchos falsos ministros predican, que ahora todo es espíritu y hay que reprender y echar fuera al espíritu. No, la Biblia no declara eso. Dice que la humanidad negó la existencia de Dios, endureció y entenebreció su corazón. Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer todas estas cosas, para no tener restricción y entonces soltar toda la maldad que hay en su interior, en su corazón, y hacen todos estos actos vergonzosos. No es espíritu, no es demonio. Anteriormente hice un estudio acerca de los Terian y estuve leyendo los comentarios y había algunos comentarios que me llamaron la atención porque decían: pobrecito, hay que orar por ellos para reprender ese espíritu. Yo puedo entender la buena intención de la persona que escribe esos mensajes, pero denota con claridad que no conoce las Escrituras. Es un juicio de Dios primero. Segundo, la Biblia no dice que es un espíritu, sino que es la concupiscencia de sus corazones, la maldad a flor de piel, a causa de que ellos mismos negaron la existencia de Dios. El día de ayer estaba escuchando a un pastor, pseudo pastor, diciendo y reprendiendo a todo cuanto espíritu. ¿Sabe cuál es el problema de
decir que todo es espíritu es decir que el hombre no es culpable. Entonces reprenden un espíritu de división en la familia. Entonces el hombre no es culpable de tratar mal a su esposa. Fue un espíritu. Y esa falsa doctrina no trae bendición al hogar, solo trae problemas y más problemas. Porque todo lo que sale del hombre, sea bueno o sea malo, sale de su corazón. Ahora bien, ¿cuál es el papel de Satanás? Persuadirte a cometer lo malo, a tentarte. Y de hecho, que tú seas tentado no es pecado. Porque si no, Jesús pecaría. Él fue tentado. ¿Sí o no? El mundo es tentado a no creer en Dios. ¿Verdad? ¿Dónde está el pecado? En que ellos siguen esa línea de pensamiento. Dios no existe. No hay pruebas suficientes para afirmar la existencia de Dios. Ahí está el pecado. Y con el tiempo, Dios dice, ¿sabes qué? Te suelto. Cree lo que tú quieras creer. Y ahí empieza todo el desorden que hoy vemos en la humanidad. ¿Sí? Una apostasía donde Dios no existe. La Biblia es inservible y yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Pero en realidad simplemente hacen lo que Satanás quiere. Tan simple como es. Pero dentro de las congregaciones, dentro del mundo evangélico, ¿hay apostasía? Claro que sí. Claro que sí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí ya no estamos hablando del mundo, ¿sí? Ya hablamos del mundo que no cree en Dios porque para ellos no hay evidencia. Y hemos demostrado que evidencias sobran de la existencia de Dios. Pero ahora dentro de la iglesia, estos son para los hermanos. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra vez esa palabrita, concupiscencias. Es decir, los malos deseos que salen del corazón. Y apartándose de la verdad, se volverán a las fábulas. Anteriormente en otro video hemos hablado de cómo manipulan a la iglesia los falsos ministros, y una de las formas de manipular es la fábula, que habíamos definido como mitos o cuentos, ¿sí? Fantasías religiosas con el único fin de llevar a la persona que lo oye a explorar sus emociones, a tocar lo más sensible de las fibras de sus emociones. Y aquí en Timoteo dice que ellos mismos desearán escuchar fábulas, cuentos, ¿sí? Antes que escuchar la palabra de Dios. Impresionante. O sea, estamos hablando de personas que van a una congregación y que en lugar de tener el anhelo de escuchar la palabra de Dios, ellos van para escuchar fábulas. Y claro, el predicador de turno tiene que dar el alimento que el pueblo desea comer. Tan simple como eso. Y eso es otra señal de juicio. ¿Tú crees? Bueno, nosotros atacamos muchos a los falsos pastores, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que si Dios no hubiese querido que existieran falsos pastores, no hubiera hecho ya algo para evitar este problema dentro del evangelio? ¿Por qué Dios permite a los falsos maestros? ¿Por qué Dios permite a los falsos pastores? ¿Por qué Dios permite a estos
pseudo falsos profetas y apóstoles modernos. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Te has puesto a pensar? Y es que la verdad, existen personas que no buscan a Dios. No están interesados en saber quién es Dios y cuál es su voluntad. Tienen comezón de oír. Ellos no quieren escuchar sana doctrina. Entonces es necesario que hagan estos falsos ministros para que haya una clara división entre el trigo y la cizaña. Tan simple como eso. Hay un pasaje en el Viejo Testamento que dice que cuando un falso profeta habla y lo que él habló se cumple, escucha bien, se cumple, no quiere decir que Dios está hablando. Dice, Dios te está probando. Impresionante. Es decir, que Dios permite que un falso profeta hable, permite que se cumpla lo hablado para que tú analices la situación y a través de la palabra de Dios decidas seguir a Dios o a un falso ministro. Así que un falso profeta puede decirte verdades a medias, sí. ¿Se puede cumplir lo que él diga? Claro que sí. Pero es Dios probándote. Porque si ese profeta anuncia algo que ocurre después, pero te lleva a idolatrar, ¿sí? Cosas que no son Dios, te lleva a la idolatría hacia el hombre, a la idolatría al dinero, a la idolatría a ti mismo. Dios te está probando. No, lo que pasa es que lo que el profeta dijo se cumplió. Ok, se cumplió. ¿Te está acercando al Padre o te está llevando a la idolatría? Dios te está probando. Y Dios permite estos falsos ministros para separar la cizaña del trigo. Por eso se amontonarán y buscarán maestros conforme a su corazón para escuchar a las fábulas, a las mentiras, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Prefieren maestros que confirmen sus deseos. Yo tengo el deseo de la casa propia, yo tengo el deseo del bienestar. Busco un maestro que me diga lo que yo quiero escuchar, lo que confirme, y entonces en mi mente, en mi necio corazón, digo, ese es un varón de Dios. ¿Será? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Escucharán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto es tremendo. Porque ya no está hablando de que simplemente son maestros corruptos, ¿sí?, que no conocen la escritura y predican, sino está hablando de espíritus engañadores. Y la doctrina que se recibe es de demonios. De demonios. Hermano, entonces detrás de cada falso ministro hay un demonio manipulando esa mente. ¿Sí? Es un demonio manipulando una mente. Son espíritus engañadores dando un conocimiento o torciendo la palabra de Dios en ese predicador. Y todo lo que se manifiesta en ese ambiente no proviene de Dios, sino de un espíritu de engaño. ¿Sí? Yo sé que no es fácil. Yo entiendo que esto a veces puede pesar nuestro corazón. Porque muchos de nosotros participamos alguna vez de una de estas congregaciones y pensamos que estamos adorando y sirviendo a Dios, pero estábamos siendo engañados. Yo lo digo por experiencia propia. No estoy hablando simplemente porque me cuentan. Pero llega un punto donde tenemos que tomar una decisión. ¿Sigo en el engaño y la mentira, en las emociones? ¿O sigo la palabra de Dios? Tan simple como eso. Y hubo un maestro que me expuso la palabra de Dios de una manera correcta. Y yo leo el estudio, ¿verdad? Y todo lo contrario a lo que mi pastor me enseña.
Y tengo que tomar la decisión. Sigo escudriñando las Escrituras. Sigo analizando lo que se me acaba de revelar. O desecho y defiendo a mi pastor y continúo en el engaño. Es Dios probándote. Es Dios probándote. El día de ayer expuse un estudio acerca de diezmos, primicias, y creo que fue uno de los estudios más extensos que realicé respecto al diezmo, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Entonces intenté exponer y ser lo más largo. Sé que a muchos de ustedes no les gustan leer, pero es necesario. Y no falta la persona que viene y dice, yo sigo diezmando porque lo hago con amor. Como si fuera que el amor tiene que pasar por encima de la verdad revelada. ¿Sabes cuándo es amor legítimo? El amor real, ¿sabes cuál es? Es aquella que defiende la palabra de Dios. Lo demás es puros sentimientos humanos, emociones. Una religión basada en lo que yo creo y en lo que yo pienso. Y yo puedo entender, yo no ataco al hermano. Entiendo porque a mí también me engañaron una vez. Pero si te están mostrando la verdad, si te están diciendo, mira, aquí están todos los textos, la historia, la cultura, o sea, ¿qué más quieres? Analízalo. Mínimo, ve a tu casa ahora y lee tu Biblia. No necesitas creer en el predicador. No. Ve, analiza en la Biblia, busca en oración a Dios, ayuna si es necesario, vuelve a leer, analiza lo que aprendiste anteriormente, lo que estás aprendiendo hoy, y vas a ver que el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y no tienes que andar peleando con nadie ni ofendiendo a nadie en las redes sociales porque simplemente está atacando una doctrina que no es la que tú crees. Y puede que sea que el que está equivocado eres tú. Pero, como menciona Timoteo 4:1, escuchan espíritus engañadores y esto es tan fuerte que cuando se le presenta la verdad, están como el mundo. Están como el mundo. El mundo dice que Dios no existe. Tú puedes venir con todos los argumentos teológicos y decirle, mire, Dios existe, Dios es real. Y le puedes presentar todos los argumentos y el mundo, ¿qué te va a decir? No. Un ateo, ¿qué te va a responder? Estás loco, eres un religioso fanático. ¿Sí o no? Bueno, dentro de las iglesias sucede lo mismo. Tú puedes venir con toda la escritura, presentarle y decirle, mira hermano, la doctrina que tú tienes está mal o se puede corregir. No estás mal del todo, pero necesitas corregir unos puntos. ¿Y qué te van a decir? Estás mal, eres un loco. Entonces ya no están defendiendo la palabra de Dios, no están interesados en conocer la palabra de Dios. Están conformes con lo que aprendieron, aunque sea un engaño. Y de excusa, no, lo que pasa es que yo lo hago con amor. Yo sirvo en mi iglesia con amor, sí. Pero ese amor no es real para Dios porque ese amor no está basado en la palabra de Dios. Está basado en lo que tú crees. Tan simple como eso. El amor real siempre va a ir a la línea de la palabra de Dios. Por ejemplo, tal vez se entienda mejor. Yo no puedo decir que amo a mi esposa y yo estoy pensando en otra mujer. ¿Eso es amor? Puede llegar un sentimiento humano de decir, la quiero a mi esposa, pero también quiero a la otra. Pero amor no es. ¿Por qué? Porque el amor bíblico dice, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, no tiene que haber otra persona en tu mente. Ese es el amor real.
Entonces, si tú cumples con eso, entonces tú tienes un amor basado en la Biblia. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la Biblia. Entonces, si viene el predicador y te dice, mira, el tema del diezmo es así, asá, y así dice la Escritura, aunque tú diezme con amor, pero estás haciendo algo que no está en la palabra de Dios, ese amor no es genuino. Solo eres una persona religiosa movida en sentimientos, manipulada por un predicador y nada más. Pero no quieren escuchar la verdad. Entonces, ¿qué prefieren? Pelear en las redes sociales, discutir con el predicador, ¿verdad? Y seguir en el engaño. Y ojo, hay pastores que enseñan desde la ignorancia, con un corazón sincero, ¿sí? Con un corazón sincero, pero desde la ignorancia. Y la ignorancia se mata con el conocimiento. Pero la mayoría de los pastores que enseñan mal no es desde la ignorancia, la mayoría. Lo enseñan desde la manipulación. Y eso hay que dejarlo claro. La apostasía no es abandono de religión, es abandono de la verdad. Simple y llanamente eso. Apostasía es abandonar la verdad. Lo que venimos hablando. Yo te expongo la verdad y tú decides creer en el predicador que te enseñó por años. ¿Por qué? Porque ahí te sientes seguro. Ahí está la estructura de tu vida eclesiástica y no vas a contradecir a tu pastor. Y de hecho no necesitas contradecirlo. Yo cuando aprendí muchas cosas de seminarios y mi pastor predicaba otra cosa, yo seguí congregando ahí por un tiempo. ¿Por qué? Porque el pastor no enseñaba herejías. Hasta ahí estamos bien. No enseñaba herejía. Entonces yo hacía lo que se aconseja a los principios bíblicos. Tomo lo bueno, rechazo lo malo, ¿verdad? Lo que no estaba con la Biblia, listo. Aquí el pastor se equivocó. Yo seguía congregando. Hasta que un día me voy a una campaña, ¿verdad? En otra ciudad. Y donde el pastor presidente del movimiento regresa de Estados Unidos, porque había viajado a Estados Unidos. Entonces él regresa y trae como una palabra fresca, le llaman, ¿verdad? Un renuevo. Entonces todas las congregaciones del país se tenían que juntar en la iglesia madre, en la central. Allá voy yo también. Yo era predicador del programa de radio de aquel entonces. Y resulta que en esa conferencia, donde estábamos todos los hermanos reunidos, miles de hermanos, el pastor presidente es proclamado y autonombrado apóstol de Jesucristo. Estamos hablando en el año 2006, en el año 2006. Se proclama apóstol. Bueno, ahí sí tuve que tomar una decisión. Y yo dije, apóstoles solo son 12. En el Apocalipsis dice que hay 12 pilares con los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. O sea, no hay más pilares, no hay más nombres. Dije yo, ¿dónde se va a meter este apóstol? Y ahí sí abandoné la congregación. Ahí dije, bueno, ahora sí voy a abandonar porque si ya el presidente se declaró apóstol, viene con malas enseñanzas y más tarde que temprano va a llegar al pastor donde yo congrego y así que mejor yo me voy. Y me fui. Entonces, ya cuando entra la herejía dentro de la congregación, ahí sí, pégate la vuelta y vete. Pero cuando hay contradicciones pequeñas, como el tema del diezmo, ¿sí? El pacto, la siembra, la ropa, esas cosas tú puedes manejarlo. Lo puedes escuchar, pero la Biblia dice otra cosa. Tú la entiendes, tienes revelación de Dios, tú puedes soportar todavía, puedes quedarte ahí e ignorar lo malo. Pero si ya te enseñan herejía, ¿sí? Porque una cosa que un pastor enseña, por ejemplo, que hay que diezmar, porque él está seguro que
eso es lo que dice la Escritura, hay que diezmar. Bueno. Otra muy distinta es que el pastor diga, si tú no diezmas, no puedes ser bendecido. Si tú no diezmas, no vas a ser salvo. Si tú no diezmas, no puedes tener un cargo dentro de la iglesia. Eso ya es manipulación. En eso estamos en contra. Porque nadie puede doblegar a Dios para que me bendiga y menos por dinero. De hecho, igual en Efesios 1 dice que ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Tiempo presente. Somos bendecidos. Entonces cuando alguien me viene a mí y me dice que yo necesito pagar para ser bendecido, hay una contradicción. ¿Sí o no? La Biblia me dice que yo al creer en Cristo ya soy bendecido. Así que yo no necesito entregar mi dinero para ser bendecido. Entonces ahí hay una herejía. Y contra eso es lo que nosotros estamos en contra. Ahí en ese punto sí es aconsejable abandonar esa congregación. Y muchas iglesias piden diezmo, la mayoría. Ya tienen una infraestructura, tienen una manera de trabajar. Tú te imaginas que los pastores ahora te digan y te enseñen la verdad y te dicen, bueno, a partir de ahora nadie entregue el diezmo. ¿Cuánto va a durar esa iglesia? Hay que pagar luz, internet, hay que pagar las sillas, hay que pagar un montón de cosas. 3 meses, 6 meses, se va a la quiebra la iglesia, no tiene fondo. Entonces, como ya tienen una infraestructura muy grande, es un movimiento, es un gigante que se está moviendo, eclesiásticamente no te van a decir deja de diezmar, porque necesitan ese ingreso de dinero. Ya cometieron el error al principio. Si hoy predican la verdad, es como una empresa, se van a la quiebra, hay recorte de dinero. ¿Sí o no? Y así que por ese lado yo les entiendo a los pastores. Hicieron las cosas mal desde un principio y ahora no quieren volver para atrás porque se van a ir a la quiebra. Más bien hubieran enseñado la verdad desde un principio y decir ofrenden con amor e iban a sostener a la iglesia. Ofrenden con amor. Pero las personas se resisten, ¿sí? A escuchar la verdad. Tú le enseñas la verdad y no. Tú le enseñas del amor, no. Tú le enseñas del perdón, no. ¿Le hablas de santidad? No. Bueno, la apostasía no es la negación de religión, es la negación de la verdad. Manipulación de la verdad. Para terminar, queda una pregunta. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? El Evangelio no perdió poder. Sigue siendo suficiente. El Evangelio es poder. Solo a través del Evangelio tú puedes transformar tu vida de adentro para afuera y ser un mejor hijo de Dios. Y no estoy diciendo un cristiano, hijo de Dios. Así que hay esperanza. Si nos mantenemos firmes en las Escrituras, si estudiamos todos los días, si nos mantenemos en comunión con Dios, si cuando alguien nos presenta una verdad y en lugar de descartarla, la analizamos a la luz de las Escrituras, nos ponemos en oración, nos sometemos a Dios, hay esperanza. Porque el Evangelio sigue trabajando, sigue siendo poderoso en Cristo Jesús para transformar y cambiar nuestras mentes, nuestras vidas. Claro que hay esperanza. La pregunta no es cuán oscura está la sociedad, porque la sociedad está metida en una tiniebla. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tu corazón es sensible a la palabra de Dios hoy? ¿Cómo está tu corazón ante la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Vas a recibir la palabra de Dios y la vas a analizar a la luz de las Escrituras? ¿O vas a hacer como hacen muchos? Eres un falso, yo creo lo siguiente, yo hago las cosas con amor, yo lo hago porque lo siento. Bueno, sigue haciendo las cosas porque tú lo sientes. El evangelio del sentimiento. Pero aquí en el canal se enseña el evangelio de poder.
Y el poder está en la palabra. El poder está en Cristo. El poder está en Dios. El poder está en el Espíritu Santo. El poder no está en tus sentimientos. Me dicen en algunos comentarios, respeto tu opinión. Entiendo que son personas que no conocen el canal del Predicador, porque aquí nosotros no opinamos y no somos principiantes en la Escritura. Lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios. Palabra de Dios que hemos estudiado por años y que tuvimos que salir de muchas falsas doctrinas para poder entender y comprender a cabalidad la voluntad de Dios, para hoy traértela a ti, para que tú también puedas ser libre en Cristo Jesús. Así que aquí en el Predicador no son opiniones. Yo no te estoy dando mi opinión, te expongo la verdad de Cristo. En el mundo no hay Dios. Dentro de la iglesia, mi opinión está por encima de la tuya. Se amontonan maestros conforme a sus corazones y se autoengañan unos a otros con supuestas revelaciones. Así estamos. Y demos gracias a Dios que hay un pequeño remanente que quiere aprender Biblia y que quiere estudiar. Oremos por esos hermanos. Oremos por esos hermanos que quieren aprender. Y nosotros tenemos que aprender día con día. Yo aprendo todos los días. Yo todos los días estoy estudiando. ¿Por qué? Porque tengo que servir a Dios con excelencia. Y la excelencia está en la santidad. Tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y una persona que viene a orar y a buscar de Dios para cumplir sus caprichos, ya no está en santidad. Recuerden que dijo el maestro, ustedes piden y piden mal porque piden para sus deseos, para la carne. Eso ya no es santidad. ¿Sí o no? Hasta aquí la palabra de hoy. Lo que quiero dejar en claro es que al mundo y afuera, Dios es real. Dios existe. Hay evidencias claras. Mira el cielo, mira la fauna, la flora, los animales. La misma ciencia te enseña que nada produce nada. Del caos solo genera caos. Pero nosotros vemos un orden. Y eso demuestra la existencia de Dios. Dios es real. Apártate de tu pecado y acepta al Señor en tu vida. Y a los hermanos en Cristo, no permitas que la apostasía entre en tu hogar, en tu corazón. Sigue estudiando, sigue analizando, ¿sí? Si hay palabra que contradice la doctrina que tú recibiste, no la descartes todavía, no la descartes. Analízala a profundidad, ora, ayuna, ¿sí? Porque la apostasía, el endurecimiento del corazón es de poquito a poquito a poquito. Hoy te enseñan algo, tú lo rechazas, mañana rechazas otra cosa, tú vas rechazando la verdad de Dios. No vaya a ser cosa que Dios te diga, ¿sabes qué? Así como solté al mundo, te suelto a ti también, haz lo que tú quieras. Y terminas en esas iglesias de mentira y engaño. No descartes nada. No descartes nada. A mí cuando me tocaron temas fuertes como el diezmo, yo no descarté. La estudié y me llevó años, no meses. Yo para predicar del diezmo, ¿sabe por qué te predico con tanta seguridad? Porque yo no hablé del diezmo por 10 años aproximadamente. Cuando me presentaron la verdad, la estudié y vi que lo que me estaban enseñando tenía algo de veracidad, yo dejé de predicar el diezmo. La estudié a cabalidad por 10 años. Para estar, ¿qué? Seguro de lo que voy a hablar. Porque lo que yo hablo aquí, Dios va a demandar. Dios me va a demandar a mí de lo que yo te estoy enseñando, lo que te estoy hablando. Y si yo cometo el error de enseñarte algo fuera de la Biblia, ay de mí si yo enseño algo que no está
conforme a la Escritura. Y cuando un predicador no está seguro sobre un tema, y esto te dejo como enseñanza, si tú no estás seguro sobre un tema, no lo vayas a enseñar. No hables, guarda silencio. La misma Escritura nos enseña, hay partes de la Biblia que Dios guardó silencio, porque era necesario. En el predicador es lo mismo. Si tú no estás seguro de algo, guarda silencio. Estudia, analiza, no importa que pasen semanas, meses o años, pero cuando tú abres tu boca, tú tienes que estar seguro que es palabra de Dios. No es tu emoción, no es lo que tú opines, no es lo que tú creas de Dios, no es ese Dios fabricado a tu molde, a tu corazón. Porque eso ya hay mucho allá afuera. Hay muchos predicadores que hacen eso. Tú no puedes hacer eso. Si tú vas a hablar, tú tienes que estar seguro que está respaldado en la Escritura. Estudia, pregunta, ¿sí? No a un maestro, 1, 2, 3, lo que tú necesites y pones ahí en la mesa. Después busca en ayuno y oración que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Y luego recién enseña. A mí me pasó. Yo no hablé del diezmo hasta que Dios me dijo, así es. Por eso lo enseño con seguridad. A mí me pueden decir, no, porque yo diezmo, a mí Dios me bendice, y tengo auto y tengo riqueza gracias al diezmo. Me puedes venir con lo que tú quieras. Yo tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo. Y así es con cada tema. Con cada tema. La ropa, la vestimenta, cómo vestirse, cómo congregar, qué música se toca, qué música no se debe tocar en la iglesia. Todo es doctrina. Y tú tienes que analizar perfectamente la doctrina que esté con una base sólida en Cristo Jesús. Si hay algo que tú tienes duda, si hay algo que no te convence, no lo vayas a enseñar. Todavía no lo enseñes. Porque cuando tú hablas, Dios allá está tomando nota. Si tú te equivocas y enseñas mal por ignorancia o por manipulación, no importa. Estás tomando nota. Son almas que están escuchando. Son almas que buscan la verdad. No podemos darnos el lujo de enseñar mentira. No podemos hacer eso, mis hermanos. Lamentablemente hoy muchos predicadores eso no lo entienden y enseñan cuánta pavada se les ocurre en el púlpito. Dios está tomando nota. Hay esperanza y es en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de hombre. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Sigue estudiando las Escrituras. Comparte la repetición para que le llegue a más personas esta reflexión. Y mantengámonos en santidad y en estudio de la palabra de Dios. Para no ser como estos que hablamos, que se amontonan entre ellos para escuchar los deseos de su corazón, pero no quieren escuchar el deseo del Padre. Hasta la próxima, Dios te bendiga y gracias por estar. Chao, chao.